En un mundo donde la creatividad y la innovación impulsan el cambio, surge Habitando Ideas, un espacio para explorar el proceso de gestación y evolución de ideas revolucionarias. Desde la chispa inicial de la creatividad hasta la materialización de la innovación, cada episodio es un viaje inspirador hacia la genialidad. Soy Eliana Posada y seré tu guía en este apasionante recorrido. Acompáñame mientras exploramos cómo dar vida a nuevas ideas y desentrañamos los desafíos y triunfos que acompañan este emocionante proceso. Prepárate para inspirarte, aprender y soñar en grande con Habitando Ideas. Hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast Habitando Ideas. En el episodio de hoy, de la idea a la empresa, el viaje al emprendimiento, nos acompaña Germán Peralta, un experto en comercio al detalle y estrategia comercial. Ha liderado la expansión internacional de Toto y Cueros Vélez y actualmente es asesor de empresas familiares y cambios generacionales. Bienvenido, Germán. Hola, Eliana, muchas gracias por invitarme a tu podcast. Bueno, comencemos. ¿Cómo ha sido tu trayectoria como asesor empresarial? ¿Cómo llegaste a especializarte en esto? Bueno, te diría que mi vida profesional se divide como en dos etapas. Yo me gradué hace unos 42 años de la universidad, ingeniero industrial. Mis primeros 20 años trabajé en empresas como empleado. Comencé a trabajar primero en el sector financiero y luego ya en el mundo de las empresas industriales, afines pues a la carrera que yo estudié. Trabajé en varias empresas importantes de Colombia y más o menos en 1997 fue cuando comencé a acercarme al mundo del retail. Me contrataron como gerente comercial de Toto, de la marca Toto. En esa época esa marca llevaba unos 10 años de madurez, había sido creada creo que en el 87. Eh, y por coincidencia, el fundador de esa empresa es compañero de la universidad mía, ingeniero industrial, pero él se graduó algún tiempo antes que yo. Y desde que llegué allá como gerente comercial, él había contratado un asesor externo que había sido profesor de nosotros de la universidad, una persona muy interesante y que nos acompañaba a la empresa, al dueño y al equipo directivo, nos acompañaba como asesor externo y participábamos de una serie de sesiones de planeación estratégica y sesiones de comités de revisión de resultados. Y yo me di cuenta que la actividad que él hacía era una actividad, primero, muy interesante para la empresa, muy interesante para el empresario, para el fundador de la empresa y muy interesante para los ejecutivos de la empresa. Me pareció que era muy valioso lo que él hacía y pensé que había muchas empresas en Colombia que necesitaban eso. Y comencé a interesarme y yo dije, a mí de pronto en algún momento me gustaría como brincar allá, como dejar de ser empleado de una compañía y tratar de hacer lo que él hace. Y alguna vez se lo comenté a él, que me parecía interesante. Y efectivamente hace 20 años, yo trabajé en Toto hasta el 2004, decido retirarme de Toto y arrancar esta aventura de volverme asesor de empresas. Había tenido un ciclo de 7 años en Toto y había acompañado a la empresa en un proceso interesante de desarrollo y crecimiento en conjunto con el fundador, con los compañeros de trabajo y con el asesor externo. Eso me llevó a pensar en esta actividad y comencé a hacerlo. eh, y coincidencialmente comenzaron a salir oportunidades efectivamente como me las imaginé, de empresas que de pronto podían estar interesadas en un asesor externo que fuera un interlocutor como yo había visto que él era para la empresa. Ahí inicia mi proceso. Comencé con algunas empresas del sector de retail, empresas que estaban, y digamos que algunos empresarios yo los conocí desde mi trabajo en Toto, y algunos se interesaron en el ejercicio de que yo fuera un asesor externo, y ahí comencé. En paralelo fui estudiando, siempre me ha gustado leer y siempre me ha gustado estudiar, eh, y me di cuenta que efectivamente muchas empresas en Colombia, como Toto, son fundadas por un fundador que tiene talento, que tiene pasión por algún tema y que comienza su proceso de emprendimiento y que en su proceso de emprendimiento necesita incorporar en la empresa eh, ideas que vengan de afuera
metodologías de trabajo, modelos de planificación, metodologías de comités, y eso fue lo que comencé a hacer. Y afortunadamente comenzaron a interesarse empresarios que tenían ese perfil. En realidad yo me orienté por empresas que tenían similitudes todas, que fueran empresas familiares fundadas por un fundador, que ya estuviera de pronto una segunda generación o incluso una tercera generación, o sea, que hubiera un entorno, digamos, de familia involucrado, donde siempre tiene que haber desafíos del fundador o del fundador y sus familiares, eh, y temas de industria y comercio, que era pues lo que yo he hecho siempre, estar cerca de empresas industriales y comerciales que manejan, por ser empresas industriales y comerciales, manejan procesos operacionales que tienen que ver con materias primas, con procesos de producción, con almacenamiento de producto, con distribución, con logística, eh, y por supuesto el tema retail, puntos de venta al público, donde hay una exhibición de productos y se vende al detalle. Y eso fue lo que comencé a hacer, y eso hice, realmente lo hice entre el 2004 y el 2009. Y en el 2009 otro de los grandes empresarios de Colombia del sector, se acercó, el fundador de Cueros Vélez de Medellín, se acercó y me propuso irme a ser gerente general de su empresa en Medellín. Eh, en ese momento suspendí la actividad que estaba haciendo como asesor de empresas, le acepté la propuesta y me fui para Medellín. Estuve 4 años como gerente general de Cueros Vélez en Medellín, y hacia el 2013 regresé de nuevo, y desde el 2013 hasta ahora, 11 años más, he estado en esta actividad y acompaño cerca de unos 15 empresarios, que todos tienen características, digamos, personales distintas, pero pertenecen a ese mismo grupo de empresas de familia, de industria y comercio y de retail. Germán, pregunta. Según estudios, el 20% de los emprendimientos en Latinoamérica se convierten en una empresa consolidada. ¿Cuál crees que es la clave para el éxito? Esa es la interesante pregunta de siempre, Eliana, y efectivamente es así. En algún momento de todas las lecturas que yo he hecho y de todos los temas que he escuchado, escuché uno que me pareció que tenía mucho sentido. Decía que usualmente muchas de las empresas nacen porque un emprendedor talentoso desarrolla una idea alrededor de algún tema que le interesa, como hemos visto muchísimos que nacen con una idea, con ese talento y con esa pasión, proponen la idea a un mercado y la idea resulta ser aceptada. Y entonces el mercado comienza a demandar el producto que esa persona está ofreciendo. Lo siguiente que pasa es que como hay demanda, el emprendedor pues comienza a pretender crecer con su capacidad de emprendimiento y con su talento y con su pasión, comienza a crecer su negocio. Eh, pero decía en esta lectura que tuve que en algún momento después ese emprendedor se tiene que enfrentar a unos desafíos de administrar una empresa. Y muchas veces, muchísimas veces, son personas o que no han estudiado una carrera administrativa, o muchos inclusive no estudiaron una profesión, y se enfrentan con desafíos de cómo crecer y de cómo avanzar en ese desafío donde tienen demanda, tienen un producto, pero eso solamente con eso la empresa no puede avanzar y desarrollarse. Yo creo que en el fondo las empresas son como somos las personas. Es que somos bebés y después de ser bebés comenzamos a gatear, después de gatear caminamos y después de caminar comenzamos a correr y después nos volvemos, niños y luego adolescentes y luego maduramos. Pero en ese proceso que le pasa similar a los emprendedores, en algunos momentos, y creo que ese es el 80% del que tú dices, terminan fracasando y terminan fracasando porque su buena idea, que al principio fue buena, que fue aceptada por el mercado, por alguna razón se murió. Y, y son normalmente, terminan siendo razones operacionales o financieras. De eso que nos mencionas en la universidad, siempre nos dice, hay que tener un plan de negocio. Es esencial tener el plan de negocio. ¿Qué elementos crees que son claves para estos emprendimientos? Bueno, yo diría que lo primero es tener lo más claro posible cuál es la oferta de valor
que uno va a proponer, la idea que sea. Todos los emprendedores han nacido con alguna idea eh, y esa idea tiene que conceptualizarse bien. ¿Qué es lo que yo quiero ofrecer? ¿Qué es lo que yo ofrezco como valor para un consumidor que quiero que me consuma esa oferta de valor, que me consuma ese producto? Lo segundo precisamente es a quién dirijo eso. Lo segundo es, se lo dirijo a X público o Y público o Z público. Eso debe estar en el plan de negocios. Primero, ¿cuál es la oferta de valor? Que normalmente después cuando se ejecuta el plan de negocios se ajusta, porque siempre lo que uno pensó originalmente y estableció en un plan de negocios, pues no resulta exactamente y entonces uno tiene que comenzar a hacer ajustes. Pero por lo menos la orientación de la oferta de valor, que es el producto que quiero ofrecer, y el público al que se lo quiero ofrecer, tiene que estar claros. Y luego lo tercero son unos números, hay que poner unos números. Esa oferta de valor involucra unas inversiones, porque tengo que hacer un producto, que eso involucra invertir un dinero en ese producto. Tengo que proyectar unas ventas, tengo que proyectar unos gastos y tengo que proyectar un flujo de caja. Lo mínimo que tiene que tener un plan de negocios es esas tres cosas, digo yo. ¿Qué es la oferta de valor? ¿Cuál es el público objetivo? ¿Y cuál es la proyección financiera del negocio? Ahí tocaste un punto importante que es un reto que tienen los emprendedores, que es el tema de la financiación. ¿Qué recomiendas? O sea, ¿ya deben tener un capital o buscar la financiación? ¿Cómo buscarla? ¿Cuáles serían esos consejos? Eso es siempre muy importante y precisamente en el plan de negocio yo tengo que comenzar también a pensar si necesito unas inversiones y necesito además atender unos gastos durante un periodo de tiempo mientras el negocio comienza a producir unos resultados. ¿Cómo voy a hacer para sacar ese dinero? Lo ideal es tener que apalancarse de alguna manera en terceros que no me cuesten. Eso es lo ideal. ¿Cómo funciona eso? Y que no me cuesten es que, por ejemplo, proveedores que me suministren materiales para yo hacer mi producto y que me den plazos de pago. Eso sería algo ideal. Inclusive hay personas tan habilidosas que se financian de sus mismos clientes porque llegan y le proponen una idea que se ve interesante, pero le dice, pero yo necesito que usted me ayude a financiar el proyecto. Y si el proyecto suena tan interesante, es probable que se puedan apalancar en su cliente. O sea, lo primero que uno tiene que pensar es si puedo con un proveedor apalancarme, si puedo con un cliente apalancarme, si puedo acceder a algún tipo de entidad externa que promueva proyectos y que financie proyectos y que subsidie de alguna forma proyectos. Hay algunas entidades que ofrecen y dicen, empresarios inclusive que ofrecen apoyo a emprendimientos y si son emprendimientos que tienen un business plan lógico, le ponen apoyo económico para que lo desarrollen, porque hay muchos empresarios que hoy son empresarios importantes que tienen capacidad y que les gusta apoyar a emprendedores. Y yo digo que lo último es tener que acudir a los bancos. Tal vez antes de eso, y está pasando mucho sobre todo en el mundo digital, acudir a inversionistas. Hay muchas familias y muchos empresarios que tienen lo que se llama un family office, que es que ponen dinero, capital de riesgo a proyectos y entonces pues yo le presento, si yo soy el emprendedor, tengo mi business plan, se lo presento a un family office dice, me gusta la idea, yo le pongo una plata para financiar el proyecto. Y en últimas acudir a un banco, pero es que el banco cuesta mucho más. Correcto. Germán, y en todo este tiempo, toda la experiencia que llevas, ¿cuáles consideras que han sido como los principales errores de esos emprendimientos que no logran continuar en el tiempo? Mira, yo he visto casos reales, he tenido cerca, además que acompañar casos que se han presentado y he leído muchos casos. Diría que el primero es el ego. Okay. Y es el ego porque muchos emprendedores talentosos y apasionados, como te mencioné hace un momento,
cuando nacen con su idea, cuando proponen su idea, cuando su idea es aceptada por el mercado y comienzan a crecer, el ego comienza a crecerles rápidamente y comienzan a creer que son mucho más empresarios de lo que son. Y comienzan a creer que ellos, que han sido exitosos en un inicio con el proyecto, no necesitan acompañamiento de nadie, no necesitan escuchar, porque ellos tienen la verdad revelada. Y conozco algunos que teniendo mucho talento, que teniendo mucha capacidad y que teniendo muy buenas ideas, fracasaron porque el ego los llevó a fracasar en algún momento dado, a que, a que quisieron hacer más cosas o más rápido las cosas de lo que podían o de lo que debían, o a meterse en más cosas de las originalmente previstas. Entonces, yo digo que una de las principales causas tiene que ver con el ego. La segunda, que está muy pegada a esa, es hay que saber crecer. Alguna vez le escuché a un empresario muy exitoso, muy exitoso, que yo admiro mucho. Él decía, yo prefiero subir por las escaleras que subir por el ascensor. O sea, prefiero ir subiendo peldaño por peldaño en el desarrollo empresarial y no pretender subir como sube un ascensor. Muchos dirían que tal vez la segunda causa es querer crecer más rápido de lo que se debe. Y de la Algunos, capacidad que tengo. sí, de la capacidad financiera, operacional que tengo. Y algunos, y yo he escuchado a algunos que dicen, es que yo tengo que aprovechar esta oportunidad rápido y más o menos tengo que comerme al mundo rápido porque si no alguien se lo va a comer. Y a veces lo que falta es tener un poquito de paciencia e ir desarrollando gradualmente los temas. Y lo tercero, y está escrito en muchos libros, es que ese proceso, después de tener éxito con la presentación de su idea o de su producto o de su oferta de valor al mercado, hay que saberse acompañar. Hay que comenzar a tener al lado gente que le ayude a uno a seguir dando el desarrollo empresarial. Y yo diría que esas son las principales causas por las cuales muchos de esos no llegaron a feliz término. Tuvieron una etapa, tuvieron un éxito relativo de 1 año, de 2 años, de 3 años, de 5 años, y luego fracasaron. ¿Y en qué momento consideras que debo buscar el acompañamiento? Yo creo que muy pronto, porque, porque lo primero que hay que hacer es acompañarse de alguien que le ayude a uno a llevar las cuentas. Hay que tener una contabilidad. La contabilidad es una herramienta inventada, es una herramienta importante, y yo conozco emprendedores que llevan 5, 8, 10 años en su negocio y les digo, muéstreme la contabilidad, muéstreme el estado financiero y no lo tienen. No lo tienen porque no saben construir y porque no se han acompañado de alguien que se los ayude a construir. Entonces yo diría que es desde muy pronto cuando el negocio propuesto comienza a tener éxito y cuando por obvias razones el emprendedor comienza a crecer, muy pronto tiene que comenzar a dar pasos de acompañamiento en lo que él no es experto, que normalmente es en temas administrativos, en temas de planificación, en temas de organización. Germán, tú tocas ahorita un punto que hablabas del ego. ¿Cómo te va a ti en el trabajo con diferentes equipos y, no sé, proponer ideas y enfrentarte al, no, eso ya se hizo y eso no funcionó, o como a estos paradigmas tuyos o también de las personas que estás asesorando? ¿Cómo enfrentas esto? Sí, esa es una realidad. Mira, en los libros que yo te decía, hay un par de libros que siempre recuerdo que fueron libros interesantes escritos por, por personas. Uno se llama El ego es el enemigo, y es escrito por una persona que estuvo en una empresa muy exitosa de los Estados Unidos y que estando adentro se dio cuenta cómo el dueño, el ego lo llevó a fracasar y a terminar cerrando la empresa. Y el otro libro se llama Cómo caen los poderosos, escrito por un autor muy bueno, una persona que ha escrito mucho libros de empresas, que se llama Jim Collins. Cómo caen los poderosos, va construyendo la ruta que es construida por estudiar muchas empresas
que fueron grandes, que fueron poderosas y que después fracasaron, en Estados Unidos sobre todo, y cómo ese ego los llevó a ser arrogantes, y siendo arrogantes quisieron tener más y más y más y más, y no se dieron cuenta que estaban acercándose a momentos de peligro, y después quisieron negar esos momentos de peligro y luego comenzaron a caer. Eh, Hay algunos que inevitablemente tienen que estrellarse y tienen que pegarse una estrellada. Yo conozco algunos empresarios en Colombia que no querían escuchar y que inevitablemente llegaron a una ley de insolvencia. La ley de insolvencia está inventada en la legislación y la ley de insolvencia permite que el empresario, después de haberse estrellado y llegan a una ley de insolvencia, replantee su proyecto y de pronto corrija. He conocido algunos que han tenido que llegar a esa instancia, algunos otros no alcanzaron a llegar a esa instancia y simplemente fracasaron. Pero el tema tiene que ver con, hay empresarios que son muy buenos, muy talentosos, pero además que tienen una gran capacidad de acompañarse y de escuchar. Y eso depende del perfil del empresario y del emprendedor. Me has comentado que te gusta estarte actualizando. ¿Cuáles son como esas fuentes de inspiración que consultas? ¿Cómo te mantienes actualizado? Mira, yo desde siempre, prácticamente desde que salí de la universidad, he leído libros. Y he leído muchos libros y leo muchos libros que tienen que ver con casos de empresas, casos reales de empresas, casos reales de empresarios, emprendedores, casos reales de presidentes de compañías, de presidentes que fueron líderes empresariales por un periodo importante de tiempo y que escriben sobre lo que fue su proceso, sus experiencias, sus logros, sus aciertos, desaciertos. Eh, entonces, lo primero es que he leído mucho y eso me ha permitido conocer a través de terceros que son los que han escrito los libros, sobre muchos temas. Lo segundo es que he estado con muchos empresarios en diferentes posiciones como asesor o como miembro de consejos directivos o inclusive antes de ser asesor en empresas y he observado y he conversado y he preguntado y eso me ayuda a entender y aprender. Y con el paso del tiempo he ido incorporando metodologías, que uso, y que practico en las empresas y que me permiten ayudarme en el proceso, de acompañar empresarios. Germán, pues aquí en Habitando Ideas nos gusta conocer cómo trabajan las personas o cómo hacen, por ejemplo, si tienes un ritual o algo cuando tienes que pensar en una nueva idea, en una nueva estrategia. Entonces, quería preguntarte tips. ¿Tienes algún ritual o algo que hagas cuando tienes que pensar en algo creativo o en una estrategia, idea? Sí, en muchos momentos, tanto cuando fui empleado como siendo asesor, eh, te tengo que decir que yo toda la vida también, así como he leído, que es una de mis aficiones, toda mi vida he hecho deporte. Mm. Y en muchos momentos que he tenido como la necesidad de encontrar una luz para una idea o para resolver algún tema, salgo a correr. Ok. Salgo a correr y por alguna razón salir a correr me permite pensar, y sacar ideas. Sobre todo salir a correr ha sido una metodología que me ha ayudado mucho a encontrar, respuestas a preguntas que tengo que resolver. Y también tengo que decirlo que en muchas ocasiones me quedo, me quedo durmiendo, me quedo pensando en algo, me despierto a las 3 de la mañana y me siento a tratar de encontrar el camino. ¿Y cómo manejas los bloqueos mentales? Mira, en el ejercicio que yo hago con los empresarios, con la experiencia que he logrado adquirir, he terminado de entender que el empresario antes que todo es una persona y que además tiene un entorno familiar.
De hecho, hay muchos libros que se han escrito que hablan de esa trilogía tan importante de solucionar y es la trilogía empresa, familia, patrimonio, que siempre esa trilogía se conjuga. Empresa, tengo una empresa que es una empresa que funciona y que tiene unos productos y que vende y que tiene unos resultados financieros. Tengo una familia que en algún momento dado pretende vincularse o no con la empresa y tengo un patrimonio que en algún momento dado los herederos tienen que recibir sobre ese patrimonio. Esta trilogía, que es motivo de muchos libros, es una trilogía que uno nunca puede olvidar. Pero lo primero es el empresario, y cuando yo trabajo con un empresario, lo primero que trato es de entender el perfil del empresario. Eh, y en algunas ocasiones le digo al empresario, pregúntese usted mismo hasta dónde quiere llegar para lograr tener un equilibrio entre su vida personal, familiar y su vida empresarial. Y luego hablemos un poco de lo que se podría terminar de hacer con la empresa para seguir creciendo, hacia dónde hay que llevarla, qué tanto hay que delegar y qué tanto hay que estructurar. Eh, Eso ayuda mucho. Y los bloqueos, bueno, todos tenemos bloqueos y hemos tenido bloqueos y a veces conversando con personas solucionamos los bloqueos, a veces leyendo solucionamos los bloqueos y a veces pues no los solucionamos. Germán, y en todo este tiempo, en toda tu trayectoria, ¿cuál ha sido la idea más loca que has vuelto realidad? Mira, yo recuerdo dos momentos de mi vida profesional antes de ser asesor. Una, que fue estando como gerente comercial de Toto. Toto había hecho una primera incursión en el desarrollo de franquicias. Había tenido algunas franquicias en Colombia, había tenido algunas franquicias en Ecuador y no habían resultado exitosas. Pero a mí me parecía que el proyecto de franquicias era un proyecto válido y que no había resultado porque el enfoque que se le había dado no era el adecuado, pero que si se le daba un enfoque diferente, el proyecto podía ser exitoso. Pero no había mucha credibilidad al interior de la compañía, porque ya había habido algunos fracasos al respecto. Entonces yo tenía que lograr convencer a la junta de la compañía eh, de que me dieran la oportunidad de intentar un nuevo camino para desarrollar ese proyecto. Eh, y finalmente logré que me dieran la posibilidad de hacer unos pilotos. Me dijeron, listo, si usted cree tanto en el proyecto, haga un par de pilotos y muéstrenos con el ejercicio práctico que el proyecto tiene sentido. Pero hacer los pilotos tenía unas implicaciones al interior de la compañía. Tenía que romper algunos paradigmas al interior y tenía que tomar algunas decisiones que eran poco complejas. Tal vez recuerdo que esa fue una de las cosas que logré hacer. El resultado fue positivo, el resultado fue exitoso. Efectivamente, los pilotos que yo propuse salieron adelante y fueron, digamos que, el proceso para desarrollar un crecimiento importante de la empresa por la vía de las franquicias. Y tal vez la segunda es cuando siendo yo, en el año 2009, siendo yo asesor, el dueño de Vélez de Medellín, Juan Raúl Vélez, me propone ir a gerenciar Cueros Vélez en Medellín. Yo estaba en Bogotá, ya estaba trabajando como asesor de algunas empresas, me sentía cómodo, me sentía a gusto haciéndolo, pero me pareció un gran desafío. Había que ir a Medellín, gerenciar una compañía en Medellín, Antioquia, una compañía que ya era una compañía que tenía más de 1.500 empleados. Tenía que dejar a mis dos hijos en Bogotá estudiando y, y pues irme y lanzarme a la aventura de manejar una compañía en Medellín. Y bueno, finalmente lo pensé, lo discutí mucho con mi esposa y tomé la decisión y en el 2009 me fui para allá y fue una experiencia que nunca olvidaré, fue una experiencia de 4 años maravillosa que me enseñó muchísimas cosas y muchísimas cosas que hoy aplico porque fui allá directamente gerente de una compañía importante en Medellín
familiar de estas características y logré estar 4 años y desarrollar una serie de cosas interesantes. Tal vez dos cosas que resuelto, que recuerdo de mi vida profesional importantes y que fueron un poco aventureras, un poco desafiantes. Y por ejemplo, cuando de lo que nos has contado, has empezado 2 veces tú como asesor, o sea, ¿cómo fue ese proceso de atraer nuevos clientes? Eso también es un reto, ¿cómo fue esa Claro. parte? Imagínate en el 2004 cuando me retiro de Toto, de la gerencia comercial y comienzo el trabajo como asesor, pues había que comenzar a buscar empresarios que se interesaran por un servicio que no es tan común, que no era tan común ni siquiera en el 2004, hace 20 años. Eh, ¿Y sin redes sociales o cómo hacías? y sin redes sociales, simplemente con algunos conocidos, y son cosas como de la vida. Sorprendentemente, cuando yo me retiro de Toto y comienzo a hablar con algunas personas del sector sobre el tema de que me había retirado de Toto y que quería hacer esto, y esbocé ese, como decías tú ahorita en el business plan, esbocé esa oferta de valor, eh, pues algunos con los que había construido alguna relación previa estando yo empleado, dijeron, bueno, me parece interesante, hagamos un ejercicio en prueba, a ver cómo nos va. Y así fue comenzando, pero obviamente había que empezar por el primero y luego por el segundo, y por supuesto que no tenía ni la metodología, ni la experiencia, ni las herramientas que tengo hoy después de 20 años de hacer. Eso te iba a Eh, decir, por ejemplo, nuestra audiencia eh, no es lo mismo, pero ofrecen servicios, la mayoría, como tú ofrecías un servicio. ¿Qué consejo le darías a estas personas o qué consejo te hubiera gustado recibir a ti cuando empezaste con tu emprendimiento, por decirlo así? Cuando empecé con esta actividad, como te lo dije, yo cuando veía yo el ejercicio que el asesor que tenía la empresa hacía, sentía que agregaba mucho valor a la empresa. Y agregaba valor porque lo que ocurre muchas veces y lo que en el fondo fue lo que yo conceptualicé, muchos empresarios o nacieron con una idea y la comenzaron a desarrollar, pero no han tenido mucha más experiencia distinta de esa, que son muchachos jóvenes que salen y comienzan a emprender, pero no han tenido otras experiencias de trabajo o experiencias profesionales. Algunos otros casos, y yo participé de algunas empresas, eran una segunda generación que llegó a la empresa que el papá había creado, que llegó de una universidad y que lo pusieron en un cargo gerencial, pero que tampoco nunca antes había trabajado. Y lo que yo sentía en ese momento era, y la razón por la cual decidí lanzarme, fue porque eso que yo veía era que un externo le agregaba valor al empresario y le agregaba valor a los directivos de la empresa como un externo imparcial, como un externo que tenía un poco más de experiencia con otras empresas, que de pronto tenía un poco más de recorrido en el mundo de empresarios. Eh, entonces, pues es lo que yo le diría a cualquiera que quiera arrancar es trate de conceptualizar por qué eso que usted está ofreciendo le va a traer un beneficio al cliente. Por eso es tan importante cuál cliente. Y yo por eso te decía, en el caso mío, pues el perfil de los empresarios a los cuales yo les ofrezco mis servicios son empresarios, empresas familiares de industria y comercio, que tengan retail, que manejen marcas, que tengan esos perfiles. Y yo me orienté y me focalicé por ese tipo de empresas. No me hubiera salido de ese perfil. Y por eso insisto en que es muy importante que quien quiera emprender tenga claro lo que ofrece, la oferta de valor, por qué le entrega un beneficio y cuál es el perfil de el que recibe ese beneficio para arrancar y tratar de ser coherente. No, me ha encantado. Yo creo que a todos nuestros oyentes o los que nos están viendo por los diferentes canales, le ha gustado mucho este espacio. Te quiero agradecer por compartirnos toda tu experiencia y a las personas que nos están viendo, espero vernos en un próximo episodio. Gracias, Eliana. Gracias por acompañarnos en este espacio.
Síguenos en nuestra cuenta de YouTube de Decor Cerámica y en Spotify como Habitando Ideas by Decor Cerámica. Y no olvides activar las notificaciones para nuevos episodios. Hasta la próxima.